Un encuentro extremadamente tenso, partida compleja cuya apertura requiere muchos conocimientos teóricos y gran poder de análisis y concentración, porque se presentan posiciones que requieren mucho cálculo. Los errores por ambas partes aparecen en determinados momentos, pero Kasparov se llevó finalmente la mejor parte. Comenzó el blanco con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 y alfil G5. La alternativa de desarrollo alfil E2 también ha estado en el repertorio de Kasparov. Seguimos entonces con alfil G5, E6, F4 y dama B6. Said acepta el desafío. Desde pequeño me gustó esta variante por su alucinante complejidad y posteriormente la jugué muchas veces con negra. El blanco continuó con dama D2, ni siquiera contemplando la pragmática retirada del caballo a B3, como la jugaron contra mí Topalov en Novgorod 1997 y Lecó en Linares 2001. Ahora el valor de cada movimiento es muy alto y si el ataque de las blancas se agota sin su peón base de B2 estará en problemas. Aquí les presento una celada que no aparece en el libro, pero para los aficionados es recomendable que la conozcan, que es: las blancas responden al ataque del peón a B2 con A3, con el fin de que si este lo captura, entonces caballo A4 deja a la dama completamente encerrada. Por lo tanto, continuamos con la partida dama D2, dama por B2, caballo B3. La moda de aquellos años tras el match Spassky-Fischer de 1972. La línea principal es torre B1, que se describirá en el próximo volumen. Continuamos con caballo B3, donde las blancas amenazan A3 seguido de torre A2 atrapando la dama, dama A3, alfil por F6, G por F6 y alfil E2. Una de las posiciones críticas ocurrió más tarde en alguna de mis partidas de entrenamiento de blancas con Maguerramov y obtuve un par de buenas victorias. La experiencia adquirida inesperadamente resultó útil en la década del 90, cuando jugábamos con negras contra Sort. Seguimos con caballo D7. En ese momento, esta era una jugada poco común, con la idea de jugar caballo C5, B5 y alfil B7. Otras alternativas en este momento son caballo C6, así como H5. Continuando con caballo D7, el blanco se enroca H5 y dama D4. Esto es un error. Otras alternativas aquí a considerar son caballo B1 contra dama D4, que es un error. Kasparov comentó: después de encontrarme con una sorpresa, pensé durante mucho tiempo y me di cuenta de que ahora, después de caballo B1 y dama A4, la dama negra simplemente regresaría a casa vía C6, pero aún así no pude desprenderme de la tentadora idea de Spassky caballo de B1 a C3. El típico desplazamiento del rey a H1 es mejor. Seguimos con la jugada de Kasparov dama D4, considerada por él como un error. B5, caballo B1. Es difícil idear algo mejor. Vaya, por ejemplo, el sacrificio alfil por B5 es incorrecto debido a A por B5, caballo por B5, dama A4, caballo C7 jaque, rey D8, caballo por A8 y dama por A8. Por lo que Kasparov considera esta posición como ventajosa para las negras. Por esa razón,
no sacrifica, sino que juega caballo B1, dama A4 y C4. A este movimiento el negro responde con B4 y F5, intentando exponer al rey enemigo lo antes posible y atar las fuerzas negras por la necesidad de defender las debilidades de su posición. Alfil E7. El inmediato dama C6 es respondido con F por E6, F por E6 y ahora con la idea de caballo D1 a D2 y dama B6 interesante, tampoco estaba mal. En la partida jugaron alfil E7, F por E6, F por E6, caballo D1 a D2 y dama C6. Said correctamente no se apresura con el desplazamiento caballo E5 para evitar que a las blancas les resulte fácil abrirse paso con el avance del peón a C5. Pero sin embargo, el avance H4 también entró en consideración, que es interesante. Seguimos con la retirada dama C6, A3. El inicio dio un juego en todo el tablero, aunque desde la apertura no había obtenido una compensación real por el peón, me inspiró la posición insegura del rey negro. Las negras respondieron con la captura B por A3, rey H1, torre B8, torre por A3, dama B6 y dama A1. Un movimiento interesante. Resulta que en la esquina la dama no puede ser menos útil que en el centro. Caballo E5. Parecería que el poderoso puesto de avance en E5, los dos alfiles y el peón extra deberían tarde o temprano asegurar una victoria para las negras. Pero las debilidades de su posición dan a las blancas posibilidades de confundir las cosas. El blanco respondió C5. Sacrificar un segundo peón. A partir de este punto comienza una nueva fase de juego. Las blancas lanzan inesperadamente un ataque y las negras comienzan a perder sus puntos fuertes. D por C5, caballo C4, dama C7. El cambio de caballo en C4 sencillamente y claro es respondido con alfil por C4 y dama D6 era mucho más fuerte con la amenaza de avanzar H4 y H3. Y ahora no es bueno la captura alfil por A6, mientras que si en este momento se ataca la dama con torre de 1, esta se desplaza a F4. Por lo tanto, la captura del peón en A6 es un error debido a C4. Esto es malo, evidentemente, para las blancas, quienes tienen atacado ahora el caballo, así como la torre de A3. Seguimos con dama C7, caballo de B a D2. Basta con un movimiento de segunda categoría de Said y de repente la posición se ha vuelto mucho más clara. Las blancas han coordinado su fuerza, ahora su caballo irá a C4, desde E2 su alfil ataca el peón de H5 y la torre en A3 entrará en juego a través de la tercera fila. Por el momento el material extra de las negras no se siente, mientras que los problemas con el rey son obvios. Las negras respondieron con caballo por C4 cuando era interesante el avance H4. Después de caballo por C4, torre B4, un error. Comenta Kasparov, y esto ya es un error grave. H4 era esencial, aunque tras
H3, que es la jugada correcta, puesto que es dudoso el avance E5 debido a H3 y las negras tendrán contrajuego. Pero con H3 se impide el avance de las negras, aunque éstas siguen con enroque y torre de A a F3 con la idea de trasladar la dama a E1, y las blancas tienen suficiente contrajuego contra los débiles peones de las negras. Seguimos entonces con torre B4, que es un error, y ahora E5. Este avance en el centro, el sacrificio de un tercer peón, cambia la posición a favor de las blancas. Sin embargo, hubiera sido un error torre por F6, alfil por F6 y dama por F6 que no funciona debido a la debilidad de la primera fila de las blancas, que seguirían con torre B1, alfil F1 y ahora torre F8, con una victoria de las negras. Por esa razón, E5 y ahora F por E5. Las negras también tienen problemas importantes tras el avance F5, pensando tal vez que la posición cerrada favorezca la defensa del rey. Pero a esto Kasparov tenía analizado caballo D6 jaque, rey F8 y ahora sí alfil por A6, con ventaja del blanco. Tras F por E5, dama D1, un error. Se habría dado un ataque virtualmente irresistible con la siguiente continuación: caballo por E5, torre D4. Esta es la mejor jugada, puesto que ahora el avance H4 es respondido con alfil D3, amenazando el potente jaque en G6. Después de torre D4, caballo F3 y torre F8. El sacrificio de la calidad por medio de E5 es dudosa debido a caballo por D4 y E por D4. O de lo contrario, tranquilamente, si C por D4, entonces se abre la columna C para la torre y torre C1 es muy molesta. Por lo tanto, mantener la columna C cerrada con esta captura es lo aconsejado en este análisis, pero seguiría alfil por A6 con ventaja. Después de torre F8 en este análisis, igualmente el blanco captura alfil por A6, y si alfil D7, entonces la retirada alfil E2 es muy buena. Pero la jugada 28, dama D1, que hace perder a las blancas la mayor parte de su ventaja, me atrajo mucho. Nikitin comentó: Garry, que desde pequeño amaba la belleza en el ajedrez, se sintió tentado por la bonita geometría de la maniobra dama D1, D4, A1 y D1. Es sorprendente cómo a veces se repiten los errores. En la partida decisiva número 24 del encuentro en Sevilla, 1987, en lugar de una cruda victoria con dama B5, Garry fue nuevamente tentado por una maniobra igualmente espectacular y completamente inesperada con el movimiento 33 dama D1, que fue un gravísimo error. Afortunadamente, en apuros de tiempo, Karpov no encontró la refutación que le habría asegurado la corona de ajedrez. Continuando la partida de Kasparov, dama D1, alfil D7, torre por A6, H4, un error. Ya no había tiempo para esto. Solamente la jugada torre F8 habría permitido a las negras defenderse, aunque después de torre A8 jaque, torre B8, torre por F8 jaque. La línea
de cambiar primero la torre en B8, torre por B8 jaque, dama por B8, alfil por H5 jaque, rey D8 y alfil F7, rey C7 no es muy clara. Por lo tanto, Kasparov analiza primero torre por F8 jaque, alfil por F8 y ahora el retroceso de la torre a A1, y las blancas habrían conservado una iniciativa peligrosa. Después de H4, H3. Es natural que las blancas quisieran hacer una casilla de escape para su rey, pero también habría ganado con el avance de la dama a D3, con la amenaza de caballo D6 jaque, así como dama G6. O incluso también el jaque con alfil H5, rey D8 y caballo A5 hubieran sido buenas alternativas para las blancas. Seguimos entonces con H3, torre G8, permitiendo un golpe potente. Sin embargo, tampoco la jugada torre F8 habría ayudado en vista de alfil H5 jaque, rey D8, torre por F8 jaque, alfil por F8, torre A8 jaque, torre B8 y dama F1, alfil E7 y dama a F7, con lo que las blancas ganarían. O de lo contrario, el avance E4 es respondido igualmente con torre A8 jaque, torre B8 y dama A1, torre H7 y caballo E5. Siguiendo con la partida con torre G8, el blanco respondió con torre por E6 y rey D8. Claramente que no es bueno alfil por E6 debido a alfil H5 jaque y las blancas ganan. Después de la retirada rey D8 siguió torre por E5. Mientras continúa su ataque, las blancas restablecen de paso la igualdad material. Torre por C4. Es difícil ofrecer a las negras un buen consejo. Por ejemplo, veamos torre G6, es respondido con torre F7. O, de lo contrario, torre G7, entonces la torre se traslada a H5. Después de la captura torre por C4, dama D5, un golpe intermedio espectacular. No es frecuente ver un ataque así por parte de la dama sobre las dos torres. En apuros de tiempo, Said contaba con la línea salvadora alfil por C4, que es un error, dama por E5, alfil por G8 y alfil D6. Pero ahora las negras están perdidas, como también ocurre después de torre por E7, torre D4, dama B3, torre E8. El traslado de la torre a G3 es un error, igualmente debido a torre por D7 ganando. Después de torre E8, la victoria también se obtiene por medio de torre por E8 jaque, alfil por E8, dama G8, dama G3, dama H8, dama E3 y alfil B5, con una victoria inminente. Tras la jugada dama D5, las negras respondieron con torre G2, un sacrificio desesperado, pero interesante. En otras palabras, un ataque psíquico. Alfil por C4. Las blancas también habrían ganado con la captura de esta torre, capturando rey por G2, torre D4, dama 8 jaque y dama C8. Cubrirse con el alfil
en C8 llevaría a la derrota igualmente con alfil A6. Así como dama C8 es respondido con dama A5 ganando. El movimiento de la partida es aún mejor, aunque también parece más arriesgado. Alfil por C4, torre G3, dama A8. Aquí también estaba empezando a quedarme muy poco de tiempo y en mi prisa perdí algunos caminos más simples hacia la meta, como por ejemplo eran torre D1 o de lo contrario torre F7. Dama 8 jaque, dama C8, dama A5 jaque, evitando una trampa ingenua con el cambio dama por C8 jaque, rey por C8, torre por E7, alfil C6 jaque, rey H2, torre G2 jaque, rey H1, torre G7 jaque, rey H2 y torre por E7, ya que son las blancas las que tienen que luchar por el empate. Después de dama A5 jaque, una jugada intermedia muy buena, rey E8. Cubrir el jaque con la dama, sencillamente respondido con dama por C7, rey por C7, torre por E7 y todo es inútil para las negras. Rey E8, alfil F7 jaque, rey F8, alfil E6 jaque a la descubierta dudosa. Es una lástima que no di el jaque correcto, que era alfil D5, rey E8, torre F7, torre por H3 jaque, rey G2, torre G3 jaque, rey F2 y las negras pueden abandonar. Ahora, sin embargo, solo hay precisamente una manera de que las blancas ganen. Después de alfil E6 jaque, rey G7 y dama A1, un error. Como después de rey G7 no me gustó ninguna de las respuestas de las blancas, decidí devolver mi dama a la esquina para colocarla esperando una emboscada. Y aunque objetivamente esta jugada fue mala, en la práctica ganó la partida, ya que provocó el pánico de mi oponente. La amenaza de un jaque descubierto por la torre en E5 parece especialmente terrible en apuros de tiempo. La única línea decisiva era, en este momento, torre F7 jaque, rey G6 y ahora dama A2. Muy buena jugada. Es muy difícil ver esto en el tablero, incluso cuando la bandera no está a punto de caer. Pero no la continuación, torre por E7, debido al jaque molesto en alfil C6. Después de dama A2, la victoria está garantizada para las blancas. Seguimos con el error de dama A1 de Kasparov y su adversario rey H6 con otro error. Solo una serie de movimientos obligatorios habrían salvado a las negras. Así como, por ejemplo, alfil C6 era una jugada buena. Torre D5 jaque, rey G6. Buen movimiento, pero no llevar el rey a H6 debido a torre F6, que gana. Pero rey G6 defiende la casilla F6 y dama B1, rey H6. Y si ahora dama C1, entonces se puede elegir entre torre G5 o cubrir el jaque con alfil G5, con tablas. Así que seguimos con el movimiento erróneo rey H6, que es respondido con dama C1 jaque y alfil G5. O de lo contrario,
Si ahora se cubre con torre G5, entonces continúa torre por G5, alfil por G5 y el molesto jaque torre F6. Tras alfil G5, torre por G5, dama C6 jaque, alfil D5 y aquí las negras abandonaron. Una partida fantásticamente bonita, donde se puede ver el gran talento ajedrecístico que poseía no solo Garry, sino también su oponente. Esperamos que esta partida de Kasparov les sea de utilidad, la hayan disfrutado en su tablero y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!